Imagina que pasan varias semanas y casi no llueve. Los días se sienten más calientes, el suelo comienza a secarse, aumenta el riesgo de incendios y empiezan a preocupar los niveles de los ríos y los embalses. Ahora mira hacia otro lugar del planeta. En algunas zonas de Perú o Ecuador, durante ciertos episodios fuertes, puede estar ocurriendo casi lo contrario, lluvias mucho más intensas de lo habitual y riesgo de inundaciones. Y lo extraño es que ambos extremos pueden estar relacionados con el mismo fenómeno, el Niño. Pero, ¿cómo puede algo favorecer menos lluvia en un lugar y más lluvia en otro? Y hay una pregunta todavía más interesante. ¿Qué tiene que ver una reorganización del Océano Pacífico tropical con la lluvia que cae sobre una ciudad, con el nivel de un embalse o incluso con la temperatura que sentimos? Para entenderlo no podemos comenzar mirando las nubes. Tenemos que mirar el océano. Y, sobre todo, tenemos que entender cómo funciona el Pacífico tropical cuando el Niño todavía no ha comenzado. Podríamos imaginar que el agua caliente del océano se distribuye más o menos uniformemente. Pero en el Pacífico tropical ocurre algo muy diferente. Cerca del Ecuador soplan de manera persistente unos vientos llamados alisios. Vienen desde el este, desde el lado americano del océano, y avanzan hacia el oeste, en dirección a Indonesia y Australia, con una ligera inclinación. Llegan desde el noreste en el hemisferio norte y desde el sureste en el hemisferio sur. Y aunque parezca difícil imaginar que el viento pueda mover una masa de agua tan gigantesca, eso es precisamente lo que ocurre. Día tras día, los alisios arrastran el agua superficial calentada por el sol hacia el oeste. El resultado es una enorme acumulación de agua cálida en el Pacífico occidental. Incluso el nivel del mar puede quedar decenas de centímetros más alto en aquella parte del océano que cerca de Sudamérica. Es como si los vientos mantuvieran permanentemente inclinada una piscina gigantesca. Pero si gran parte del agua caliente está siendo desplazada hacia el oeste, aparece inmediatamente otra pregunta. ¿Qué ocurre con el agua superficial que se aleja del Pacífico oriental? La respuesta está escondida debajo de la superficie. Sería fácil imaginar que el viento simplemente aparta el agua superficial y que el agua profunda ocupa su lugar. Pero lo que ocurre es más interesante, porque interviene también la rotación de la Tierra. Cuando el viento arrastra el agua superficial, ésta no se desplaza exactamente en la misma dirección del viento. Debido al efecto de Coriolis, el movimiento del agua se desvía hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. A ambos lados del ecuador, esos desplazamientos ocurren en sentidos opuestos, de modo que el agua superficial diverge y agua más profunda asciende para reemplazarla. Frente a las costas de Perú ocurre un proceso relacionado. Los vientos que soplan a lo largo de la costa favorecen que el agua superficial se desplace mar adentro y desde abajo ascienda agua más fría. Este movimiento asociado al viento se conoce como transporte de Ekman, y el ascenso de agua profunda hacia la superficie recibe el nombre de afloramiento. Pero esa agua profunda no solamente es fría, también transporta nutrientes que habían quedado acumulados lejos de la superficie. Cuando esos nutrientes llegan a la zona iluminada por el sol alimentan al fitoplancton, el fitoplancton sostiene pequeños organismos y esos organismos terminan alimentando peces, aves y otros animales. Por eso las aguas frías frente a las costas de Perú forman parte de uno de los sistemas marinos más productivos del planeta. Pero el afloramiento también hace algo fundamental para nuestra historia, ayuda a mantener relativamente fría la superficie del Pacífico Oriental. Así aparece un enorme contraste. Hacia Indonesia encontramos mucha agua caliente, hacia el este del Pacífico, agua considerablemente más fría. Y la atmósfera responde a esa diferencia. Sobre el agua más caliente el aire húmedo asciende con facilidad, se forman grandes nubes y llueve abundantemente. Sobre las aguas más frías del este, el aire tiende a ascender menos. Océano y atmósfera han construido juntos una enorme máquina. Y para producir el Niño basta con que una pieza fundamental de esa máquina empiece a cambiar. En determinados años los alisios comienzan a debilitarse. No necesariamente desaparecen por completo, y los científicos no siempre pueden señalar un único acontecimiento que haya dado el primer empujón. Lo importante es lo que ocurre después.
Durante meses, aquellos vientos habían ayudado a mantener una enorme cantidad de agua cálida acumulada en el oeste del Pacífico. Cuando pierden fuerza, dejan de sostener con la misma intensidad ese desequilibrio. Parte del agua cálida comienza a extenderse hacia el centro y el este del océano. Debajo de ella también cambia la frontera que separa las aguas superficiales cálidas de las aguas profundas más frías, conocida como termoclina. Cerca de Sudamérica esa frontera se hace más profunda. Y eso crea un doble problema para el afloramiento. Por una parte, los vientos más débiles favorecen un menor ascenso de agua profunda. Y por otra, como la termoclina se ha hundido, el agua fría queda más lejos de la superficie, de modo que el agua que logra ascender es más templada que antes. El Pacífico central y oriental comienza entonces a calentarse. Pero aquí ocurre algo decisivo. Ese calentamiento no se limita a ser una consecuencia de unos vientos más débiles. Muy pronto empieza también a modificar los propios vientos. El agua más caliente puede transferir más calor y humedad al aire que tiene encima. Así que, cuando grandes zonas del Pacífico central y oriental se calientan, también cambia el lugar donde el aire asciende con mayor intensidad y donde se forman las grandes regiones de nubosidad y lluvia tropical. Eso modifica las diferencias de presión atmosférica que ayudaban a mantener los alisios. Los vientos pueden debilitarse todavía más. Y si los alisios se debilitan más, arrastran menos agua caliente hacia Indonesia. Eso permite que todavía más agua cálida permanezca o avance hacia el centro y el este del Pacífico. Al mismo tiempo disminuye aún más la influencia del agua fría profunda sobre la superficie. Resultado, más calentamiento. Y ese calentamiento vuelve a modificar la atmósfera. Se forma así un círculo de retroalimentación, vientos más débiles favorecen el calentamiento modifica la atmósfera debilita todavía más los vientos. Océano y aire empiezan a reforzarse mutuamente. Esta interacción, conocida como retroalimentación de Viernes, es una de las claves para entender cómo una alteración inicialmente limitada puede crecer hasta convertirse en un episodio de El Niño. Mucho antes de que existieran satélites, boyas oceánicas o modelos climáticos, los pescadores de la costa sudamericana ya podían observar una parte de esta historia. Alrededor de Navidad solía aparecer frente a las costas de Perú y Ecuador una corriente de aguas más cálidas. Era un acontecimiento estacional suficientemente reconocible como para recibir un nombre, El Niño, en referencia al Niño Jesús. Pero algunos años aquella llegada era diferente. El agua podía calentarse mucho más, extenderse más lejos, y sobre todo, permanecer durante meses. Con el tiempo el nombre dejó de referirse simplemente a aquella corriente cálida estacional y terminó utilizándose para describir episodios excepcionales de calentamiento, finalmente, el fenómeno mucho mayor que hoy conocemos en el Pacífico tropical. Aquellos pescadores también podían observar otra consecuencia. Cuando el calentamiento era especialmente intenso, las condiciones que normalmente favorecían la abundancia de peces podían deteriorarse. Ahora podemos entender por qué. Si la capa cálida se hace más profunda y el afloramiento trae menos agua fría y rica en nutrientes, llegan menos nutrientes desde las profundidades hasta la superficie. Con menos nutrientes disminuye la productividad microscópica que sostiene gran parte de la cadena alimentaria. El cambio de temperatura que los pescadores veían en el agua era, en realidad, solamente la parte visible de una transformación muchísimo mayor. Pero todavía nos falta explicar algo. ¿Cómo pasa un cambio en el océano de alterar la pesca a modificar las lluvias de regiones enteras? El agua caliente no se mueve sola. Con ella se reorganiza parte de la maquinaria atmosférica del Pacífico tropical. En condiciones normales, una gran zona de aire cálido y húmedo asciende sobre el Pacífico occidental, donde el océano es especialmente caliente. Ese aire produce nubosidad y lluvias abundantes. En niveles altos de la atmósfera el aire se desplaza, desciende en otras regiones y finalmente completa una enorme circulación. Pero durante el Niño, cuando el agua cálida se extiende hacia el centro y el este del Pacífico, las zonas donde el aire asciende y donde se concentra la lluvia también pueden desplazarse hacia el este.
Regiones que normalmente reciben grandes cantidades de precipitación pueden volverse relativamente más secas, mientras otras reciben más lluvia de la habitual. Esta reorganización forma parte de un sistema conocido como circulación de Walker. Y aquí aparece la clave para resolver nuestra pregunta inicial. El Niño no transporta simplemente una nube gigantesca de un país a otro. Modifica la posición de enormes regiones donde el aire asciende y desciende. Pero sus efectos no terminan en el Pacífico tropical. Porque cuando reorganizas una pieza de semejante tamaño dentro de la atmósfera, otras regiones también responden. La atmósfera es un sistema conectado. Cuando una zona gigantesca del Pacífico tropical cambia de temperatura y cambia también la cantidad de aire cálido y húmedo que asciende sobre ella, se altera la distribución de energía dentro de la atmósfera. Esas alteraciones pueden modificar grandes patrones de circulación y sistemas de viento situados muy lejos de donde comenzaron los cambios oceánicos. Es lo que los climatólogos llaman teleconexiones, relaciones mediante las cuales una anomalía climática en una región puede favorecer cambios en otra situada a miles de kilómetros. Por eso el Niño se asocia con patrones característicos de lluvia, sequía y temperatura en distintas partes de América, África, Asia y Oceanía. Pero hay que tener cuidado con una idea. El Niño no produce exactamente el mismo resultado en todas partes ni todos los episodios son idénticos. La intensidad del calentamiento, su localización, la época del año y otros fenómenos atmosféricos pueden modificar el resultado. El Niño no decide cómo estará el tiempo mañana. Lo que hace es modificar las probabilidades de determinadas condiciones climáticas durante semanas o meses. Y en Colombia, esa modificación de las probabilidades puede terminar convirtiéndose en algo muy concreto. En Colombia, el Niño suele aumentar la probabilidad de temperaturas superiores a lo normal y de reducción de las precipitaciones en amplias zonas del país. Pero esto no significa que el Niño sea sinónimo de sequía ni que afecte de la misma manera a todo el territorio. Según la región, la época del año, la intensidad del episodio y la interacción con otros sistemas atmosféricos, sus efectos pueden ser más débiles e incluso presentar comportamientos diferentes. Donde el déficit de lluvia sí aparece y se mantiene durante semanas o meses, las consecuencias pueden acumularse. Con temperaturas más altas, el agua también puede evaporarse con mayor rapidez desde el suelo, la vegetación y los cuerpos de agua. Los terrenos se secan, aumenta el estrés de algunos cultivos y ecosistemas y los caudales de ciertos ríos pueden disminuir. Los embalses pueden recibir menos aporte y la vegetación más seca puede favorecer incendios que deterioran también la calidad del aire. Así, una reorganización que comenzó entre el océano y la atmósfera del Pacífico tropical puede terminar influyendo sobre agricultura, disponibilidad de agua, generación hidroeléctrica, ecosistemas y salud. Pero esto plantea otra pregunta. Si el Niño puede afectar tantas cosas, ¿por qué no ocurre todos los años? ¿Qué hace que aparezca, crezca y después desaparezca? El Niño forma parte de un patrón natural más amplio llamado el Niño Oscilación del Sur, o ENOS. Y a diferencia de las estaciones, no aparece siguiendo una fecha exacta. Los episodios suelen separarse por intervalos irregulares de aproximadamente 2 a 7 años. Esto ocurre porque estamos observando un sistema formado por dos gigantes que interactúan continuamente, un océano capaz de almacenar y redistribuir cantidades enormes de calor y una atmósfera cuyos vientos pueden modificar ese océano. Pero las retroalimentaciones que hicieron crecer el Niño no pueden continuar indefinidamente. Mientras el episodio se desarrolla, el Pacífico ecuatorial comienza a perder parte del exceso de calor que tenía almacenado bajo la superficie. Ese calor se redistribuye fuera de la franja ecuatorial y la reserva que ayudó a alimentar el episodio empieza a descargarse. Poco a poco cambian nuevamente las condiciones debajo de la superficie, la termoclina puede volver a hacerse menos profunda en el Pacífico oriental y el agua fría queda otra vez más accesible al afloramiento. Los alisios pueden recuperar fuerza y el mecanismo que hizo crecer el Niño comienza a debilitarse. El sistema puede regresar hacia condiciones neutras. Y algunas veces continúa hasta alcanzar la fase opuesta, la Niña,
cuando las aguas del Pacífico Central y Oriental se vuelven más frías de lo habitual y los alisios suelen intensificarse. Los científicos utilizan modelos como el llamado oscilador de recarga y descarga para comprender parte de este comportamiento. Por eso no deberíamos imaginar el Niño como una tormenta que simplemente empieza y termina. Es una fase temporal dentro de una enorme interacción entre el océano y la atmósfera. Aquí aparece una confusión muy frecuente. El Niño no nació con el calentamiento global moderno. Es una variación natural del sistema climático y existen evidencias de su comportamiento mucho antes del calentamiento producido actualmente por las actividades humanas. Por eso sería incorrecto decir simplemente que el cambio climático produce el Niño. Pero tampoco significa que ambos fenómenos estén desconectados. Pensemos en dos procesos diferentes. El calentamiento global está elevando progresivamente la temperatura promedio del planeta. El Niño, en cambio, redistribuye temporalmente una enorme cantidad de calor entre el océano y la atmósfera y puede contribuir a elevar durante un periodo la temperatura media mundial. Ese efecto no necesariamente alcanza su máximo al mismo tiempo que el calentamiento del Pacífico. La temperatura media global suele responder con algunos meses de retraso, como el Niño suele alcanzar su mayor intensidad cerca del final del año. Parte de su influencia puede hacerse especialmente visible al comienzo del siguiente. Cuando ambos procesos coinciden, un episodio de El Niño ocurre sobre un planeta que ya es más caliente que décadas atrás. Por eso algunos años excepcionalmente cálidos pueden aparecer cuando se combina el calentamiento de largo plazo con la influencia temporal de un El Niño intenso. Sin embargo, determinar cómo el cambio climático puede modificar en el futuro la frecuencia, intensidad o características de El Niño es una pregunta mucho más compleja. Una cosa sí está clara, El Niño es un fenómeno natural, pero actualmente ocurre dentro de un clima que ya está cambiando. Ahora podemos volver a aquella primera escena. En una región el suelo puede estar más seco, los días sentirse más calientes y un río llevar menos agua. En otra parte del planeta pueden estar aumentando las lluvias. A primera vista parecen acontecimientos independientes. Pero detrás de ellos puede existir una misma cadena de cambios. Los alisios se debilitaron, el agua cálida se extendió hacia el centro y el este del Pacífico, la termoclina cambió de profundidad, disminuyó la influencia del agua fría sobre la superficie, el océano comenzó a calentar la atmósfera en lugares diferentes. Las grandes zonas de lluvia se desplazaron y la circulación atmosférica empezó a reorganizarse. Ninguna de esas piezas por sí sola es el Niño. El fenómeno aparece cuando océano y atmósfera comienzan a cambiar juntos y a reforzarse mutuamente. Y quizá esa sea la parte más sorprendente. Cuando escuchamos que llegó el Niño, podemos imaginar simplemente una temporada de calor, sequía o lluvias intensas. Pero esas consecuencias son solamente las señales visibles de una historia muchísimo más grande. El Niño es una reorganización a gran escala del océano Pacífico tropical y de la atmósfera que tiene encima. Y cuando una parte tan enorme del sistema climático cambia, sus efectos pueden sentirse mucho más allá del lugar donde comenzó todo.